Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar aquí en Puebla en este día memorable, 5 de mayo. Vamos a participar en la celebración de la batalla del 5 de mayo de 1862, una batalla en la que el ejército mexicano, con la participación del pueblo, de campesinos, de indígenas de este estado de Puebla, derrotaron al ejército francés, que en ese entonces era el ejército más poderoso del mundo, militar de Napoleón III, que no les iba a costar. Fue un triunfo que fortaleció el ánimo nacionalista y además permitió al presidente Juárez preparar la resistencia, porque luego de esa derrota Napoleón III envió más refuerzos militares, llegaron 28,000 soldados franceses, pero con el triunfo en Puebla, decía yo, el presidente Juárez contó con tiempo, 12 meses para preparar la resistencia y iniciar su peregrinar hacia el norte en defensa de la República. Entonces, es un día muy especial para los poblanos, para los mexicanos, este día 5 de mayo, y vamos también a informar sobre la situación de la seguridad en Puebla. Todo esto con la participación del ciudadano gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, que ha estado trabajando con nosotros de manera coordinada. Sergio Salomón es un buen servidor público, un buen gobernador, y estamos trabajando juntos para beneficio del pueblo de este estado tan importante de nuestra República. El programa va a consistir en palabras precisamente y en un informe del gobernador de Puebla. Luego el general secretario, el general Sandoval, va a informar sobre la situación de seguridad, y vamos también el día de hoy a informar sobre la política migratoria. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a informar sobre lo que se ha avanzado en política migratoria, el trato que se está llevando a cabo, trato humanitario para los migrantes, con opciones, con alternativas que nunca se habían logrado. Nunca el gobierno de Estados Unidos había
permitido que mediante gestiones, trámites legales, cualquier persona cumpliendo ciertos requisitos pudiese ingresar a Estados Unidos. Antes solo existía la vía de la ilegalidad y el riesgo y el sufrimiento para el migrante. Ahora ya hay canales, ya hay un procedimiento para poder llegar a Estados Unidos, si así se desea. Y eso es lo que va a explicar ahora Marcelo Ebrard, porque queremos que se conozca que existe este mecanismo legal. Esto no lo informan los traficantes de personas, los polleros, y engañan porque cobran a quienes buscan llegar a Estados Unidos. Entonces, todos estos mecanismos que existen, que implican la posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar sin correr el riesgo, sin el sufrimiento, sin ser víctimas de abusos, pues estos mecanismos, repito, se desconocen y lo que queremos es difundirlos, dar a conocerlos, no solo en México, como esta conferencia mañanera se escucha, se ve en otros países, en Centroamérica, en países del Caribe, hasta en Sudamérica, pues que se conozca que existen estos procedimientos. Vamos a estar informando para que no se haga toda esta travesía, este viacrucis, con tantos riesgos para las personas que desean llegar a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y, Sergio, adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los que nos siguen en las redes. Primero que nada, queremos decirle que en este día histórico para Puebla, para los mexicanos, es un verdadero honor poder contar con su presencia, señor presidente. Nos sentimos muy honrados con su presencia aquí en Puebla. Muchas gracias. Me permito informarle, señor presidente, sobre varios temas fundamentales para nuestro querido estado de Puebla. Y primero quisiera yo poder tocar el tema del modelo Más Bienestar IMSS en la transferencia de los servicios de salud estatal al IMSS federal. Nosotros quisiéramos hacer una relatoría de lo que se ha venido haciendo por parte del gobierno federal. En septiembre del 2017, derivado del sismo acontecido, el hospital de San Alejandro había resultado con daños en las escaleras, muros y elevadores. ¿Sí? Por su parte, el gobierno en su momento visitó Puebla y anunció que el inmueble sería derribado. En diciembre del 2017, el IMSS concretó la compraventa de un terreno de 62,000 metros, donde un grupo de empresarios iniciaron la construcción de un nosocomio privado que denominaron Centro Internacional de Medicina CIMA, ubicado en la Reserva Territorial Axcayo, mismo que inició hace 20 años antes y no se había concluido. IMSS gastó 427 millones de pesos en el terreno del proyecto CIMA, mismo que cuenta con una construcción a medias para sustituir al Hospital San Alejandro. Para mí es muy importante enfatizar que el gobierno en el periodo o del sexenio anterior, primera, ni hizo
nada en el Hospital San Alejandro, en el cual no se pudo derribar la construcción que existía ya dañada, ni tampoco se pudo echar adelante el nuevo hospital que habían comprado con el denominado proyecto CIMA. Fue hasta que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se da cuenta que el edificio comprado no servía para poder edificar un nuevo hospital ahí. En enero del 2020 se anuncia el programa de emergencia para la sustitución del Hospital General Regional en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria en San Alejandro, anunciando por su gobierno una inversión de 2.050 millones de pesos. Se anuncia en febrero del 2020 el primer infectado de COVID en México y eso retrasa el plan de intervención para poder sustituir el San Alejandro. En agosto del 2021 se da el inicio del desmantelamiento del Hospital San Alejandro, cuyo costo fue superior a los 5 millones de pesos y se le empieza a dar solución a eso que habían dejado olvidado desde hace mucho tiempo. En diciembre del 2024, el gobierno federal anuncia proyectos de infraestructura para Puebla con inversión superior a más de los 5,000 millones de pesos, lo que permitirá contar con más de 500 camas adicionales, en donde se busca dar la solución del problema que había encontrado usted al llegar, señor presidente, y se incrementan las camas en La Margarita y se da el inicio al nuevo hospital de Cuautlancingo, el cual fue inaugurado el día de ayer por medio de Zoé Robledo. Con esto, para nosotros es fundamental poder dejar muy claro que con el presidente Andrés Manuel López Obrador es cuando él llega a darle solución al gran problema que se había dado después del sismo en el Hospital San Alejandro. Un problema heredado, un problema en el cual se le invirtió mucho dinero y en el cual no se le había dado solución. Por ello, presidente, es importante reconocer el esfuerzo que hace su gobierno y dejar muy claro el periodo y los tiempos en los que se dieron. También es importante informarle que hemos dado ya paso al diagnóstico, se empezó a llevar ya el diagnóstico del Servicio de Salud en el Estado de Puebla, informándole que tenemos un servicio de muy alta calidad acá en el Estado de Puebla, pero que estamos seguros que haciendo equipo con el Gobierno federal, con IMSS Bienestar, podremos mejorar en mucho el servicio médico para todos los poblanos y las poblanas. Sabemos de la visión que tiene usted y podemos decirle que con Puebla puede contar para que podamos juntos buscar que la salud de las poblanas y de los poblanos esté en mejores manos. De ello mismo, quisiera yo informarle que hemos ya trabajado de la mano de su gobierno el nuevo sistema de movilidad metropolitana, línea 4 BRT y una central camionera del sur. En esta línea 4 BRT comprende 41 kilómetros de longitud total, beneficiando a más de 3 millones de habitantes con movilidad segura, cubriendo 6 municipios como es Puebla, Mozot, Coronango, Cuautlancingo, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, con una inversión cerca de los 1.450 millones de pesos que estaremos compartiendo con su gobierno. Muchas gracias, presidente, por ello. En esa misma modalidad, generando mayor movilidad, se dará paso a la nueva central camionera del sur, una construcción integral central de transporte que tendrá una conectividad con 8 estados de la República Mexicana y tendrá conectividad al interior de todo el estado. Es un esquema de inversión público-privado sin afectación a las finanzas públicas. El Estado para esta central de abastos solamente pondrá el espacio físico y la inversión podrá ser de los privados. Desde 1988 solo existe una central camionera en la capital. Hoy en día, con esto daremos un paso muy importante, dada ya la explosión demográfica, y generaremos grandes condiciones en el servicio de las poblanas, de los poblanos y de la conectividad hacia el sur. También, como usted autorizó, el nuevo distribuidor vial de Ejército de Oriente en el Boulevard 18 de Noviembre y Carretera Federal a Tehuacán. Es una inversión de 765 millones de pesos que se compartirá con la Federación. Es una solución para 24,000 vehículos, una obra de alto impacto y de justicia social para la zona sur de la capital, que tendrá el impulso al desarrollo regional del sur-sureste del país, ya que esta es la entrada a la ciudad de Puebla de toda la parte del sureste sin cuota. Es por donde no pasa la autopista y es donde se llega a esto, lo cual nos permite generar mejores condiciones de movilidad para ello. De la misma forma, estaremos
Estamos anunciando el distribuidor vial de la central de abastos en los límites territoriales con Tlaxcala, que permitirá resolver un gran tema de movilidad en ello, generando mejores condiciones y una conectividad funcional con el estado de Tlaxcala, con un apoyo directo de flujo para 21,000 vehículos. Esto nos ayuda a impulsar la economía y a generar mejores condiciones en nuestra principal módulo de abasto de perecederos en el estado de Puebla. También, siguiendo sus instrucciones, estaremos interviniendo los parques públicos y lineales de la capital: Parque del Arte, Parque Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico, Ecoparque Metropolitano, Parque Lineal 1, Lineal 2, Lineal 3, Ciclovía Hermano Cerdán, con una inversión superior a los 250 millones de pesos y que tiene más de 10 años en los cuales no tiene mayor mantenimiento. También anunciamos el Plan Carretero Regional, en donde estaremos rehabilitando 400 kilómetros de la red carretera estatal en 7 regiones beneficiadas directamente, con una inversión estatal por cerca de 1,300 millones de pesos, más la autorización que nos dio usted para poder ingresar más proyectos a la Federación y poder cubrir el resto de nuestra red carretera, que es una red muy importante. De la misma forma, le informo que estamos trabajando para poder generar nuestras escuelas horarias en los centros escolares que son un ícono en nuestro estado de Puebla, un modelo único en el cual usted ha dado cuenta. Estaremos generando sistemas fotovoltaicos, generando ahorros del 75% en el costo por consumo de energía en cada centro escolar, beneficiando a 37,000 alumnos y buscando que se pueda generar o reducir 800 toneladas de emisión de CO2. Con esto empezaremos a dar un avance importante en nuestro compromiso con el medio ambiente. De igual forma, anunciamos la nueva sede del Congreso Estatal que dejó comprometida el señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, en donde se genera un proyecto sustentable con adaptación al medio ambiente y su entorno, un edificio legislativo, administrativo y salón de pleno que pueda generar mejor servicio para las ciudadanas y los ciudadanos, entendiendo que ahí está representado el pueblo en los 41 legisladores. Será un inmueble de 23,500 metros cuadrados y es un proyecto que ha tenido ya la validación, logrando las modificaciones que solicitó el INAH para poder estar de acuerdo al entorno. Es una inversión que tendrá alrededor de 700 millones de pesos, señor presidente, y con esto podremos estar generando mejores condiciones de tema en el servicio público. El edificio que se encuentra actualmente es una sede que ha estado ahí por más de 100 años, una sede que se buscará preservar, dado el valor histórico con el que se cuenta, y busca generar mejores condiciones. En fin, presidente, en Puebla hay gobernabilidad, estamos buscando tender puentes con todos los sectores como usted lo ha ordenado, generando mejores condiciones en los temas de seguridad, trabajando de manera coordinada con los 3 niveles de gobierno y buscando que la rectoría y la guía de su gobierno nos permita seguir avanzando en esta cuarta transformación. Los programas sociales es una base fundamental para la paz y la tranquilidad. Hoy se llega de forma directa y nosotros nos sumamos a los programas federales desde el Estado, como lo ha ordenado, sin intermediarios y sin costo alguno para todos nuestros paisanos. En Puebla, señor presidente, el dinero del pueblo se invierte en el pueblo. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente, buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Puebla. Adelante, por favor, con la presentación. Tenemos que el estado tiene una cantidad de 6.5 millones de habitantes y concentra en 3 municipios, el de Puebla, Tehuacán y San Martín, Texmelucan, el 33% de su población, 2.1 millones de pesos. Y vamos a observar en la presentación que ahí es donde tenemos identificado las situaciones delictivas, pero también ahí están los efectivos de las fuerzas de seguridad también trabajando. Adelante, por favor. La incidencia delictiva aquí en el estado. Tenemos a la alza
tres delitos, que son el robo en transporte, con el cuarto lugar a nivel nacional, la trata de personas, la trata de personas en octavo lugar a nivel nacional, y el robo a casa habitación, en 21 lugar, con una tendencia hacia la alza. Y a la baja tenemos el resto de delitos, el robo de vehículos, el sexto lugar a nivel nacional, pero una tendencia a la baja, el secuestro también en 19 lugar, una tendencia hacia la baja, homicidios dolosos tiene el 20 lugar a nivel nacional y la tendencia también hacia la baja, la extorsión hacia la baja en el 23 lugar a nivel nacional, y en delitos de impacto tiene el 19 lugar a nivel nacional y con la tendencia hacia la baja. Vamos a ver cada uno de los delitos. El robo en transporte, de conformidad a la información que tenemos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que es hasta marzo, se registraron 250 delitos de esta naturaleza, tiene el cuarto lugar y su tendencia es hacia la alza. En robo de vehículos, adelante por favor, 468 en marzo, su tendencia es a la baja, aquí podemos ver el acumulado anual y tiene el sexto lugar. La trata de personas, el ocho eventos en marzo, su tendencia es hacia la alza, el octavo lugar a nivel nacional. En el secuestro solamente se registraron dos secuestros en marzo. Aquí tenemos el acumulado, la tendencia va hacia la baja y tiene el 19 lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, 69 homicidios en el estado en marzo, el 20 lugar a nivel nacional con la tendencia hacia la baja. En robo a casa habitación, 190 eventos delictivos de esta naturaleza, su tendencia es hacia la alza, tiene el 21 lugar. Aquí vemos en el acumulado 629 en lo que va del año. En extorsión, 11 delitos registrados en marzo, su tendencia es a la baja, 32 en el año, 23 a nivel nacional. En el total de delitos de impacto, el Estado registra 3.603 delitos de esta naturaleza en marzo, tiene el 19 lugar a nivel nacional, lleva en el año 9.906 delitos de impactos con una tendencia hacia la baja. Los homicidios dolosos, por entidad federativa en la presente administración hasta el mes de marzo, el Estado ocupa el 13 lugar a nivel nacional con 3.981 homicidios dolosos, está nada más por encima de la media es 3.801. Estos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, el Estado está en 20 lugar con 60 homicidios, cuando la media es 105 homicidios. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos, narcomenudeo, se encuentran Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Tecamachalco. Estos 4 municipios concentran el 56% de este tipo de delitos. Aquí está lo que es de alguna manera el corredor industrial, la carretera, ahí es donde se presentan estos delitos, pero también ahí está presente las autoridades trabajando, buscando reducir estos delitos. En cuanto a efectivos de seguridad pública, tenemos en la parte estatal 2.128 elementos operativos, en la parte municipal 8.619 elementos y hacen un total de 10.747 elementos. Tiene un déficit de 38% de conformidad al promedio de policías que maneja la ONU que debe de existir en relación a la cantidad de habitantes. Los municipios con mayor presencia policial es Puebla, Tehuacán, Textiutlán, San Andrés Cholula y Atlisco. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, tenemos al Ejército y Fuerza Aérea
con 3.862 elementos, a la Secretaría de Marina con 183, a la Guardia Nacional 2.332, haciendo un total de personal operativo de 6.377 elementos, que sumados a las fuerzas operativas en el ámbito estatal y municipal, hacen un gran total de 17.124 elementos operativos que despliegan, adelante por favor, en lo que son las 10 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en la que se delimita el Estado, y también cuenta con su coordinación estatal de la Guardia para garantizar los esfuerzos que se hacen aquí en esta entidad. En cuanto a construcción de compañías en la Guardia Nacional aquí en Puebla, tenemos que en el 2020 en Atempan se construyó una instalación. En el 2021 fueron consideradas 4, se concluyeron: Huachinango, Tecamachalco, Acatlán y San Martín Texmelucan. En el 22, en el proyecto del 22 se consideraron 7, 3 ya están concluidas, que son Acatzingo, Chalchicomula, Santa Inés, y 4 están en proceso de construcción: Zacatlán, Cuetzalan, Esperanza y Zapotlán. Para el programa del 23 están consideradas 4 compañías más, está en Libres, en Palmar de Bravo 2, en Chautla de Tapia una más. También el Ejército cedió a la Guardia Nacional 4 instalaciones para que fueran empleadas por las compañías de Guardia Nacional. En total, el Estado tendrá para el 2024 20 instalaciones, 20 compañías desplegadas en todo el Estado, con atención precisamente a lo que es la parte del corredor industrial, la parte donde están las vías de comunicación. Adelante, por favor. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública para este año, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 358.8 millones de pesos, y en lo que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 5.844.2 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos, aquí en esta entidad se han tenido como relevantes pues 1.523 detenidos, 4.345 vehículos asegurados, 7 aeronaves, 551 armas de fuego, más de 14,000 cartuchos, 16 granadas, 10 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada, así como $164,680, y se han recuperado 19.2 millones de litros de combustible robado. También 10 kilogramos de fentanilo asegurado. En cuanto a búsqueda y rescate, se han registrado 19 eventos, han participado 59 elementos, asistiendo a 5 personas. También con motivo de alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia se han registrado 2 eventos y en los cuales se logró el aseguramiento de 2 aeronaves. Finalmente, en la aplicación del Plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se ha participado en 225 eventos, con 1.263 personas beneficiadas, participando las 3 fuerzas o Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, atendiendo incendios forestales, lluvias severas, incendios urbanos, derrames de sustancias químicas, explosiones, hundimientos, amenazas de bomba y accidentes aéreos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, compañeras, compañeros de gabinete. Me ha pedido el señor presidente les exponga a ustedes en qué nos encontramos
respecto a lo que México ha venido planteando desde el inicio de la administración, de que deben abrirse caminos, vías regulares, legales, documentadas, para las personas que resuelven, deciden o tienen interés en trabajar en los Estados Unidos o por razones de reunificación familiar. Desde un principio, el presidente López Obrador ha venido planteando que debe abrirse ese camino y al mismo tiempo hacerse una inversión en los países que tienen dificultades económicas para que no sea una migración, una movilidad forzada por la pobreza, por condiciones de inseguridad. Bueno, ¿dónde nos encontramos en eso? A resultas de los planteamientos que acabo de decir, señalar, se hizo una declaración de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles sobre migración y protección y se firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos por primera vez en la historia sobre movilidad laboral, porque ese término significa que se acepta que la movilidad laboral es legítima, es válida y que puede conducirse por vías regulares, seguras y ordenadas. A partir de ello, que mucho debe reconocérsele al presidente Biden, esa disposición por avanzar en esta dirección, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885,000 permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en búsqueda de trabajo, movilidad laboral. 885,000. Esto nunca había pasado. ¿Cómo se desglosa esa cifra? La siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo se desglosa? Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar, las principales vías son las siguientes. En el año 2022, en visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos, se alcanzó la cifra de 360,656 visas. Es el mayor número en la historia de nuestro país. Repito, 360,656. Esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué yo reporto eso? Porque el presidente López Obrador en cada mesa que nos hemos sentado habla pensando en Centroamérica y en otros países, incluso en Sudamérica y el Caribe, no nada más en lo que a México le compete, sino también a otros países. Entonces, cifra de ampliación de visas H2B, llevamos 64,716. Esto es Honduras, Guatemala y El Salvador. Otro acuerdo que se logró, otro entendimiento, los nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aquí se pactaron 360,000 este año en curso. Desde luego este número pues no tiene precedente, no se había hecho antes. Hay también ahora un reciente anuncio que nos pareció muy positivo en esta misma línea, que son nuevos permisos de reunificación familiar para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos son 100,000, que tampoco existían anteriormente. Y además se abren centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia, porque no necesitas, no es prudente, no es conveniente, es riesgoso incluso el ofrecimiento que hacen muchos de los denominados coyotes de que yo te llevo a Estados Unidos. Entonces, bueno, se van a instalar centros regionales en Guatemala y Colombia para evitar ese tránsito y ese periplo y ese viacrucis.
Informar esto siempre es importante, ahora es más importante también por otra razón, porque estamos viendo un flujo los últimos días muy importante sobre la base de un engaño que ya mencionó el señor presidente, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos, cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42. ¿Qué es el título 42? Una disposición tomada por Estados Unidos por razones sanitarias, por el COVID-19, que persona que llegue por la frontera de México o bien por la frontera de Canadá a los Estados Unidos puede ser regresada de inmediato por razones sanitarias. Entonces le están diciendo a las personas que como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se puede ir a Estados Unidos. Les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. Es importante esta información para que no les engañen. En primer lugar, no es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos ahora que hicieron su conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto, tienen otras disposiciones legales. Pero además, invitar a las personas que tienen interés en llegar a Estados Unidos en acceder a la aplicación que permite que hagas tu solicitud para poder ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de hacer todo el periplo, cruzar 1, 2, 3, 4, 5, 6 países, luego cruzar la frontera, cruzar México, correr todos los riesgos, llegar a Estados Unidos para que luego te repatrien o te manden a otro país. Entonces, hay una fórmula que es esta página que está aquí. Muchas gracias, te lo aprecio mucho. Entonces, se puede visitar este sitio de la aplicación CBP One para poder hacer el trámite que estoy comentando, o bien dirigirse a las embajadas y consulados de los Estados Unidos. Pero es falso, para insistir en ello, que ya a partir del 12 de mayo no hay ningún problema, te brincas, pagas 5 o 7 mil dólares o lo que te cobren y te vas a quedar en Estados Unidos. Es un engaño y se arriesgan. Máxime que hay una vía acordada para que puedas tú acceder, para que puedas tratar de hacer tu solicitud. Para eso necesitas, pues no ingresar a Estados Unidos obviamente por vía indocumentada, sino hacerlo por esta vía. Es una aplicación. Bueno, también pongo aquí, para los que quieran venir a México y buscar empleo en México, tenemos un portal de nuestro Servicio Nacional de Empleo, que es Empleo, Gobierno de México, para las personas que quieren venir a trabajar a México. Como ustedes saben, nuestro país tiene muchas fórmulas jurídicas para que esto sea factible y no necesitas correr riesgos. Lo que quisiéramos enfatizar, la preocupación es evitar esos riesgos. Terminaría yo este reporte también, porque me pidió el señor presidente que así lo hiciera, reportándoles a ustedes lo siguiente. Gracias. Algunos cambios en nuestro servicio consular en los Estados Unidos para todos nuestros paisanos que nos están viendo. A partir del 22 de mayo se van a poder programar por WhatsApp a este número 424-309-0009, 424-309-0009, las citas en los consulados, que es uno de los motivos principales que nos han insistido que tenemos que mejorar. Y tenemos ya traducción simultánea al náhuatl, otomí, mixteco y zapoteco por primera vez en la historia de México, que nos pidió el presidente que así fuese. Otra cosa importante de informar es que la matrícula consular en cualquier consulado se va a poder tramitar sin importar el estado en el que residan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Vamos a tener un aumento salarial para el personal que tenemos en ventanillas en nuestros consulados, entre el 5.9 y el 14% por instrucciones del presidente de la República, porque es el personal que más trabaja con nuestros connacionales. La siguiente, por favor.
Se creó un programa que se llama Defensoría de Personas Mexicanas en Estados Unidos en materia penal, por instrucciones del presidente. Puedo decirles que se ha apoyado a nuestros connacionales que están en procesos penales por delitos graves, porque les ponen sentencias desproporcionadas muchas veces porque no tienen buena cobertura jurídica. Y esto nos ha llevado a que el 98% de los casos hayamos tenido éxito, particularmente cuando se trata de pena de muerte. Y vamos a ampliar servicios a Canadá también de nuestro Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, concluyendo, lo que se ha logrado, 885,000 permisos, visas, incluyendo mexicanas, mexicanos, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, no se había tenido nunca. Hay vías que puedes tener acceso. Lo que se busca es evitar los riesgos que corren las personas, que son una movilidad segura, ordenada, regular y que haya protección de los derechos de las personas. Es lo que el presidente ha estado insistiendo y sí es relevante darles este anuncio porque eso, CBP One, puedes acceder a esa aplicación para hacer tu solicitud o bien buscar embajadas de Estados Unidos y consulados de Estados Unidos. ¿Será cuánto, señor presidente? Vamos a dividir, ¿no? Puebla y el resto del país. Adelante. Y luego una compañera de Puebla, compañero. Tú puedes ser, ya. Puebla, también. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor presidente, secretarios. Gobernador, muy buenos días. Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón. Referente a esta situación de la migración, bueno, voy a retomar un poquito lo que usted ayer mencionaba de lo del fentanilo, que lo quieren meter en este caso en las campañas, en la agenda de campañas ahí de Estados Unidos, pues digamos como una manera de presión para México. Ahorita que usted ha expuesto todo este esfuerzo que se ha venido haciendo precisamente para apoyar y de alguna manera hacer justicia a los migrantes que pues han estado de alguna manera en sus países de origen, no han tenido esa atención a las causas. ¿Cómo ustedes van a trabajar precisamente para evitar que estas presiones afecten a todo el trabajo que han venido haciendo? Ese sería mi primer planteamiento, porque a final de cuentas se pone en riesgo todo el esfuerzo de justicia pues para estas personas que pues están buscando bienestar y en este caso retomar lo que usted decía, atacar las causas de la migración, pero también de la violencia y en este caso de la falta de justicia para ellos. Bueno, yo creo que lo mejor es informar sobre lo que se está haciendo, que se conozca cómo estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos para atender tanto el tema migratorio como lo del tráfico de drogas y en especial lo del fentanilo. Vamos a estar constantemente informando. Ayer se hizo para demostrar de que habían mentido en un reportaje, porque siempre charolean de que se trata de medios muy prestigiados, muy famosos del extranjero, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y como si no mintieran, como si fuesen medios objetivos, profesionales, que no estuviesen también sometidos a los intereses creados, ya sea de esos países o
de poderes transnacionales, hegemónicos. Entonces, vamos a estar aclarando constantemente para informar a los mexicanos y a estadounidenses, porque cada vez se sabe más sobre nuestro país y son muchos. Podríamos hablar de millones los que en el extranjero ven estas mañaneras y están pendientes, sobre todo nuestros paisanos en Estados Unidos. Entonces vamos a seguir así, informando. ¿Qué es lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio? Son dos cosas fundamentalmente. Primero, que se invierta más en países pobres, donde la gente no tiene opción, no tiene alternativas y se ve obligada a emigrar. Eso lo estamos sosteniendo desde hace años. El que se invierta en Centroamérica, en países del Caribe, en países de América Latina, nos ha costado mucho el que el gobierno de Estados Unidos lleve a cabo estas acciones. ¿Cuánto ha invertido a la fecha el gobierno norteamericano de lo que se comprometió? Como hemos estado cuestionando que se habían comprometido el gobierno anterior del presidente Donald Trump a 4,000 millones de dólares y no se invirtió esa cantidad. Y con el presidente Biden, pues una cantidad similar. Pero ayer recibí el reporte de que tienen una inversión, como hemos estado planteándolo, de 400 millones de dólares en Centroamérica. Nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica y en el Caribe en programas para el bienestar de la gente. Se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y estamos invirtiendo alrededor de 150 millones de dólares en apoyo a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, porque no podemos predicar, hablar, sin poner el ejemplo. Por eso se está avanzando. Yo quiero dejar de manifiesto que el presidente Biden está totalmente de acuerdo con nosotros en esta política. El lunes va a estar nuestra representante para la cooperación internacional, Laura Carrillo, va a estar en Guatemala con el embajador de Estados Unidos en México. Y de ahí van a visitar Washington, tienen reuniones con ese propósito de que haya recursos suficientes. Está demostrado que donde aplicamos los programas de bienestar se atempera, se reduce la migración, porque la gente no va a Estados Unidos por gusto, va por necesidad. Entonces, eso lo estamos atendiendo y estamos convenciendo, y ya hemos avanzado mucho, porque
hay una buena disposición y son muy sensibles los asesores que apoyan al presidente Biden. Él tiene mucha voluntad de trabajar este tema y sus asesores también han estado ayudando, porque les decimos, hay 4 maneras de ayudar y ellos han estado optando por 3 y nosotros insistimos en la 4ª, siempre 4, siempre la 4ª. La primera es que ellos dicen, tenemos desconfianza de los gobiernos, porque podemos enviar los recursos y no llegan. Nosotros decimos, hay que confiar en los gobiernos. No todos los gobiernos son corruptos en los países de Centroamérica, del Caribe, pero hay esa desconfianza. Segundo, ¿qué es lo que más hacen, en lo que más confían? Les dan dinero a las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil. Nosotros le decimos, eso no llega a los beneficiarios, porque hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, o de la sociedad civil, que ya tienen esa actividad como un modo de vida para asesores, profesionales, burócratas. Entonces les dan a esas asociaciones el dinero y lo que hacen es que distribuyen ese recurso pagando sueldos a expertos, rentando oficinas, comprando vehículos último modelo. Y ahí se quedó en el aparato burocrático el dinero y no le llega a la gente. Pero ellos traen mucho eso. Bueno, es un asunto mundial. Así también operan. Esto desde el periodo neoliberal se empezó a extender. Así también se opera en la ONU, donde supuestamente lo más eficaz y lo más confiable son las organizaciones no gubernamentales. Y hay cientos, miles que se crearon, que sustituyen las funciones de los gobiernos, que se constituyen de manera legal, legítima, mediante procesos democráticos. Entonces, son como gobiernos paralelos. Claro, hay organizaciones de ese tipo que tienen un doble propósito. En apariencia es para ayudar a la gente, para
lo ecológico, para derechos humanos, pero también tienen otra función, que es la de informar a quienes les dan los dineros. Hacen labor no de inteligencia, de espionaje. Entonces, eso nosotros decimos, no funciona. Ya lo hemos observado en Centroamérica, hemos visto, por ejemplo, van a ciudades de Centroamérica y se hospedan en los hoteles los integrantes de estas asociaciones de más lujo, y carros último modelo y prepotencia, y están rodeados de atenciones y de privilegios. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero, dicen, vamos a promover inversión, que empresas estadounidenses o empresas canadienses inviertan en Centroamérica, inviertan en el Caribe, y así se van a generar empleos, y de esa forma pues ya la gente no va a emigrar. Pues sí, nada más que eso lleva tiempo, y nosotros les decimos, ya para cuando esas empresas empiecen a contratar mano de obra, a generar empleos, pues ya vamos a estar muertos, como decía Keynes. Entonces eso, claro que es lo ideal. Si hay inversión y se establecen empresas, pues hay trabajo y ya no hay necesidad de salir de las comunidades, de los pueblos, de los países a buscar trabajo a Estados Unidos. Entonces decimos, sí, está bien, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, el planteamiento 4 es, a ver, ya tenemos un modelo que se aplica en Centroamérica, un ensayo en donde de manera directa se le apoya a los productores para que siembren, para que cultiven su tierra, y de esa manera no se vean obligados a emigrar, o se les apoya a los jóvenes en capacitación, un año se les da, como sucede en México, se les contrata como aprendices y se les paga un salario mientras se están formando en empresas, en comercios, en el campo, y de esa forma ellos tienen opciones, tienen alternativas. Bueno, en eso vamos avanzando, porque, repito, hay muy buena disposición y hay sensibilidad con el gobierno del presidente Biden. Yo espero que esos 400 millones se puedan convertir en 4,000. Y ya tenemos evaluaciones de que funciona, y eso atempera, disminuye el flujo migratorio. Vamos a seguir en eso. Lo segundo, que es muy importante, es lo que aquí
Marcelo expuso. Por primera vez en mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos y en especial el gobierno del presidente Biden abre esta posibilidad de que el que quiera trabajar en Estados Unidos pueda hacer un trámite legal y no arriesgarse confiando en un traficante de personas, en un pollero, en un coyote, que por $5,000, $7,000 se compromete a dejarlos en la frontera del lado estadounidense. Pues eso es incierto y sobre todo muy riesgoso, y antes pues a lo mejor era la única posibilidad que existía para llegar a Estados Unidos, al llamado sueño americano. Hace unos días me contaron que en San Francisco, paisano que tiene su taquería, estaba platicando con otro paisano y le dice, oye, vámonos ya de regreso a México. ¿Qué sueño americano ni qué nada? Ahora es el sueño mexicano. Ahora es el sueño mexicano. Ya ven cómo me dicen, que no lo voy a repetir aquí. Ya están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo. Vámonos. Es una plática así. Entonces, nosotros agradecemos mucho al presidente Biden que haya abierto estos caminos legales. ¿Qué les digo a nuestros hermanos centroamericanos, del Caribe, de otros países de América del Sur, de Latinoamérica? De que vayan a las embajadas de Estados Unidos, porque hablamos con los responsables de estos programas en la Casa Blanca, habló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que en las embajadas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Colombia, en todos los países donde hay una representación de Estados Unidos, sea una embajada, sea un consulado, ahí los diplomáticos estadounidenses de esas embajadas, de esos consulados, den toda la información, porque existe esta aplicación a la que hizo mención también Marcelo, pero pueden ir a estos centros, a estas embajadas, y ahí van a tener información. Además, ya se acordó de que en Guatemala va a haber un centro especial con este propósito y otro en Colombia, así es, Guatemala y Colombia, con el mismo propósito. Y decirles que bueno, nosotros los vamos a cuidar si ya están en territorio mexicano, porque son nuestros hermanos, los comprendemos, porque necesitan
vivir y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, pero también informarles de que estos trámites legales no proceden si los hacen en México, es decir, si ya decidieron llegar a Estados Unidos por México, ya no procede el trámite para poder llegar de manera legal. Eso también aclarar. ¿Sí? Y decirles que nosotros vamos a cuidarlos, pero sí hay riesgos, muchos riesgos. No solo es esto que nos dolió tanto de Ciudad Juárez, muchos riesgos en la transportación que estamos cuidando, porque en trailers, en cajas de trailers, trasladan a 300, 400 sin ventilación. Y lo otro también, secuestros de la delincuencia organizada que estábamos ahí atendiendo. Ahora tenemos otra vez problemas en Matehuala, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes. Entonces, si existe esta opción, esta posibilidad, hay que utilizarla, y nosotros vamos a estar pendientes para que no se burocratice el mecanismo, que no se haga la solicitud y se lleven muchísimos tiempos para autorizar que puedan estar en Estados Unidos. Nosotros vamos a estar pendientes de que se agilicen los trámites, que nos ayuden de esa manera, pues internalizando toda esta información y también socializándola, difundiéndola con paisanos, que se conozca que existen estos mecanismos, y vamos a estar pendientes. Eso es por lo que tiene que ver con la cuestión migratoria. Lo segundo, que es interesante, es lo del fentanilo, como lo de ayer. Les informo, estuvieron legisladores de Estados Unidos con nosotros en un plan de cooperación, serios, responsables, no politiqueros, no de esos que andan solo buscando votos, como sea, mintiendo y manipulando, ¿no? Bueno, vinieron de los dos partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Nos reunimos y me pidieron de que interviniéramos con el gobierno de China para que se controlara lo de la llegada de fentanilo de Asia, suponiendo de que el fentanilo se enviaba de Asia y en especial de China. Entonces, le escribí una carta al presidente de China, que siempre ha tenido con nosotros un trato respetuoso,
me acuerdo y no nos vamos a olvidar del apoyo que recibimos del gobierno de China cuando la pandemia, que no teníamos equipos y ellos nos mandaron equipos de protección a médicos, a enfermeras, nos mandaron ventiladores, vacunas. Se lo vamos a vivir agradecidos, vamos a estar siempre agradecidos con ellos. Bueno, entonces, como hay esa relación de amistad, México tiene relaciones de amistad con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Bueno, le envié una carta para que nos ayudaran, pues informándonos de cargamentos de fentanilo que salen de puertos de China hacia México. Y explicándole que pues es una situación humanitaria, independientemente de las diferencias que puedan tener entre el gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos o con cualquier gobierno, pues se trata de la vida de muchas personas. Por el fentanilo pierden la vida cada año 100,000 personas en Estados Unidos, y la mayoría jóvenes. Entonces, todos tenemos que ayudar. Es una cuestión humanitaria. Entonces, contestaron de que ellos no importaban, o mejor dicho, que no exportaban, y que fentanilo, que no tenían registros, y que si nosotros podíamos ayudarles también en muy buenos términos a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, en un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó. ¿De cuánto era el cargamento? De una vez vamos a dar a conocer lo general, ya lo específico más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en lo general le voy a pedir al almirante Ojeda que nos informe. Sí. Algo muy general. Hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto
34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo cierta duda, los perros marcaron algo y nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas. Igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Esto se lleva su tiempo porque hay que hacer un análisis muy profundo o una investigación muy profunda porque es algo muy serio. Y ayer precisamente viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS. Volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Esa es a grosso modo lo que se va a hacer. Ya después se haría la información más explícita, ¿no? ¿De dónde exactamente? De China. ¿De China? ¿Pero hay algún Shanghái? ¿Perdón? ¿Shanghái, algún puerto? Creo que es Busan, algo así. No tengo ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur y de ahí a Lázaro Cárdenas. ¿Perdón? No. No tengo la fecha, pero ya tiene días, tiene algunas semanas. Porque el procedimiento no es sencillo, pues, para detectarlo, pues. En total, ¿cuánto sería del cargamento? O sea, no sabemos. ¿O tendrían que separarlo, digamos? No sabemos. Dijimos general, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ya después, porque si no… La segunda pregunta. Y vamos a enviar una carta, ¿sí?, al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque eso nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos, ¿no?, no tengan elementos, que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto y además que no engañen, porque son muy mentirosos, tanto algunos políticos de Estados Unidos como los medios de información en Estados Unidos, mentirosos, porque han hecho creer a mucha gente, a millones de estadounidenses, que los migrantes llevan fentanilo a Estados Unidos, que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos, cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar. ¿Que no? Estados Unidos se fundó con migrantes. ¿Quiénes en Estados Unidos no son migrantes? ¿Y qué? Cuando llegaron, ¿llevaban droga? ¿No iban a trabajar? ¿No iban a contribuir a que se convirtiera Estados Unidos en una gran nación? Pero
como hay tanta manipulación, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad si no se enfrenta, si no se combate esa mentira. Pero lo que estamos viendo en las encuestas es de que muchos millones piensan que los migrantes son los que llevan la droga a Estados Unidos. Entonces vamos a estar aquí informando sobre este tema y repito, hay muy buena relación con el gobierno del presidente Biden. Pues cuando tengamos todos los elementos, la carta y un anexo con el expediente, con las pruebas. No, al presidente de China. Salió de Qingdao, China. A ver, dígale usted. Es de Qingdao, China. Sí, nada más que también adelantamos. El contenedor no se abrió en Corea. O sea, pasó el barco, pero el contenedor no se abrió. O sea, desde que salió el contenedor de China, venía ya con este producto. Lo está haciendo, bueno, quedamos en el compañero. Vamos. Compañera. Tú, sí. Es que también él es. Gracias, Puebla. muy buenos días a todos. Bienvenido a Puebla, presidente. Preguntarle, hace unos días vimos muy activo al gobernador Sergio Salomón en Ciudad de México, en el gobierno que usted encabeza, haciendo algunas gestiones para el Estado, pero una principalmente que es por la que le quiero preguntar es sobre la devolución de un crédito fiscal que impuso el SAT durante el gobierno de Rafael Moreno Valle por una presunta evasión fiscal. El monto es por 2.600 millones de pesos. Quiero preguntarle, presidente, si su gobierno está en posibilidad de hacer esta devolución total de este crédito que le planteó el gobernador al Estado, saber si se va a hacer a través de especies, si se va a hacer a través de recursos o en obras. Esa es una primera pregunta. Sí, estás muy informado. Sí, me lo planteó el gobernador. A lo mejor tú puedes responder. Nosotros estamos ayudando al gobernador, porque ayudar al gobernador de Puebla pues es ayudar al pueblo, o sea, a los poblanos. Entonces, di instrucciones que lo atendieran sobre este tema y ahora les va a informar. ¿Cómo vamos? Gracias, presidente. Efectivamente, ya se retornó el 75% del crédito, alrededor de 1.900 millones de pesos, y seguimos gestionando con el señor presidente, que me ha dado instrucciones de que pueda generar algunos otros tipos de proyectos por medio de las dependencias adecuadas para ver cómo se puede seguir apoyando a Puebla, cosa que agradecemos mucho y estoy seguro de que no solamente recuperaremos eso, sino que el apoyo del gobierno federal será aún más grande como viene siendo hasta ahora. Gracias. ¿Cuánto te han devuelto? 1.900 millones, señor presidente. Gracias. Y la segunda pregunta, presidente, pues Puebla no es ajeno a la efervescencia política que se vive ya a nivel nacional. Preguntarle, sobre todo porque hay actores políticos en la entidad que se han adelantado ya a empezar a promocionarse para la gubernatura del Estado, pero han utilizado su nombre y han utilizado incluso su cercanía con usted para decir que pues ellos son los favoritos. ¿Usted tiene favorito en Puebla, presidente, o favorita? No, sí tengo como 6 millones de favoritos. Esa es la población de Puebla aproximadamente. ¿Cuánto es la población? Sí, todos son mis favoritos. 6 millones. ¿Qué le diría a aquellos que se están promocionando con su... No me meto en eso, no. Le tengo mucha confianza
a la gente, a los poblanos. El pueblo es sabio, no le gusta a los conservadores cuando lo digo. Un intelectual de los conservadores dijo que no era cierto que el pueblo fuese sabio, que el pueblo era ya lo peor. No exagero, y es de esos afamados intelectuales. Yo no comparto ese punto de vista. Yo le tengo mucha confianza al pueblo. Además, ¿cómo no le voy a tener confianza al pueblo? Si el pueblo es el que me ha sacado adelante siempre. El pueblo es el que me ha sacado a flote, porque el pueblo es mucha pieza. Entonces, le tengo confianza a la gente y en procesos de elección, pues es el pueblo el que va a decidir, en todos los casos. Ya no hay dedazo, no hay tapado, no se permite utilizar el presupuesto público, que es dinero del pueblo, para apoyar a ningún candidato, a ningún partido. Todo lo que existía desde cuando menos la época de Porfirio Díaz, porque ahí nació el tapado, él creó lo del tapado, cuando no podía reelegirse la primera vez que llega a la presidencia, porque había llegado con la bandera de la no reelección. Entonces, el primer periodo, pues ni modo que modificara la Constitución. Y que se reeligiera. Entonces, ¿qué hizo? Impulsó a su compadre, a Manuel González, que por cierto estuvo aquí luchando y aquí perdió el brazo. No en la batalla de Puebla, sino un año después, cuando el sitio de Puebla, que si no me equivoco fueron 62 días de resistencia, y estuvo Porfirio Díaz en esa batalla y estuvo Manuel González, y ahí perdió el brazo, por eso le decían el manco. Entonces lo impulsa, pero habían otros, como 10 aspirantes, y Porfirio Díaz guardó silencio. Ya cuando se iba acercando la fecha, pues ya dio la línea a todos sus hombres fuertes que tenía en los estados, jefes militares, gobernadores, de que debía ser el candidato Manuel González, y empezaron a llegar los telegramas. Por eso es el primer tapado de San Luis Potosí. Aquí todos estábamos con Manuel González. Y otro telegrama de Campeche. Aquí en Campeche vemos con simpatía a Manuel González. Y otro telegrama, a lo mejor de Nuevo León o de Chihuahua. Aquí todos con el manco. ¿No habrá tapados en ninguna de las asociaciones? Eso era, pues, ahí se creó lo del tapado, que hasta hace poco, acuérdense, bueno, los de más edad, pero esto es bueno para los jóvenes.
el presidente en turno era el que decidía quién lo iba a sustituir. Entonces, Miguel de la Madrid, por no irnos tan atrás, decidió que iba a ser Salinas. Antes, López Portillo decidió de que iba a ser Miguel de la Madrid. Antes, Echeverría decidió que iba a ser López Portillo. Antes, Díaz Ordaz decidió que iba a ser Echeverría. Antes, Ruiz Cortines, no, Adolfo López Mateos, decidió que iba a ser Díaz Ordaz. Antes, Adolfo Ruiz Cortines decidió que iba a ser Adolfo López Mateos. Así era. Bueno, ¿y cómo le hacían? Decía en ese entonces el finado Fidel Velázquez: nadie se mueva, el que se mueve no sale en la foto. Entonces, todos callados, pura simulación. Y ya cuando llegaba el momento, iba don Fidel a la oficina del secretario, como lo hizo seguramente visitando al licenciado López Portillo. La CTM apoya a el licenciado López Portillo. Ese era el destape. Y luego la CNC, ese mismo día llegaban a verlo. Y luego la CNOP, ese mismo día, ya estaba. Pero además, fíjense, cuánta democracia había, que en ese tiempo, cuando destapan a López Portillo, no hubo candidato opositor formal, fue candidato único, porque también habían partidos paleros, eso no los voy a mencionar, que se fueron creando para simular de que había democracia. Pero en ese sexenio ni siquiera eso. Creo que sí hubo independiente. Valentín Campa, ¿sí? ¿Cuántos votos sacó? ¿Qué porcentaje de votos obtuvo el finado López Portillo? Pues como el 90% de los votos. ¿Y ustedes creen que votaron así millones? No, en las mesas rayaban las boletas. Todavía nos los hicieron a nosotros aquí, en Puebla y en otros estados, cuando impusieron a Felipe Calderón, que llegaron a un acuerdo con el gobernador de entonces, Marín, los del PAN, porque primero ayer hablaba yo de que el finado Monsiváis decía que la única doctrina de la derecha era la hipocresía. Primero decían, fuera Marín, fuera Marín, fuera Marín. ¿Sí se acuerdan, no? Y luego se pusieron de acuerdo y les ayudó Marín en el fraude. Y ya no fue fuera Marín, fuera Marín. Entonces aquí también
tacharon boletas y rellenaron urnas y falsificaron actas cuando el fraude del 2006, cuando nos robaron la presidencia. Entonces, ya eso, ya no, la compra del voto, el que se acuerdan cómo lo repartían aquí en Puebla tinacos, no voy a decir de qué color, letrinas, no voy a decir también de qué color. Entonces, todo eso, pues ya no, y despensas, pero al por mayor, materiales de construcción, pollo, patos, chivo, borrego, puerco, cochino, marrano, cerdos. Decían allá en Campeche, no queremos candidato ni de pollos ni de patos. Y frijol con gorgojo, ¿no? ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, ya nada, que el pueblo decida libremente, que haya una auténtica, una verdadera democracia. La compañera. Presidente, son dos preguntas. La primera, ahora, bueno, soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7. La primera, que sobre los proyectos que presentó el gobernador. Queremos aclarar el tema ese que estábamos tratando, porque seguimos con la investigación, ¿no? Ahorita me están informando, ese contenedor se cargó en Qingdao, China, ahí se cargó. No sabemos cómo lo trasladaron a Busan, Corea del Sur, y ahí se embarcó hacia Lázaro Cárdenas. Es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde o por dónde vienen los contenedores. Les vamos a pedir a esos gobiernos que nos ayuden para aclarar cómo es que salió, de dónde y etcétera, ¿no? Tenemos otra información, pero no se las podemos decir, ¿no? Gracias. Ahora sí, te escuchamos. Una disculpa. Buenos días, presidente. Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7, y a todos los presentes. Preguntarle de los proyectos que presentó el gobernador. Bueno, esta es la primera pregunta. La nueva línea 4 del Ruta, lo de la central camionera, lo del distribuidor o los distribuidores periféricos, más o menos cuántos recursos serán estatales y cuántos federales. No sé si tendrán un aproximado. También entiendo que irán algunos recursos de Banobras. Esa es la primera. Y la segunda es cómo reivindicar la memoria histórica a propósito del 5 de mayo, de los pueblos indígenas que participaron en esta batalla. Pueblos de Xochipulco, de Zacapuastla, de Tetela de Ocampo. Lo anterior porque me contactaron pues descendientes que integraron el 6º batallón de estas comunidades y que recuerdan mucho, me comentaron, la guardia de honor que usted hizo al general indígena Juan Francisco Lucas. ¿Cómo pues reivindicar tanto históricamente, social y hasta políticamente estas comunidades que precisamente estarán también ahí en el presidium, algunos descendientes, pero pues cómo lograr que ellos también sean pues reconocidos y que sean recompensados de alguna manera por estas participación a la soberanía nacional? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Bueno, pues tenemos que recordar siempre que participaron comunidades indígenas, campesinas. Yo en mi discurso de hoy lo subrayo, lo menciono.
y así tenemos que estarlo recordando, porque sí participó el ejército regular profesional, pero fue el pueblo. Eso es un timbre de orgullo para este Estado, porque participaron comunidades indígenas, campesinos, en la batalla de Puebla. Y siempre ha sido así. Además, en el ejército, pues hay campesinos, hay obreros. Por eso hablo de que el soldado es pueblo uniformado. Y sí hay que seguir reconociéndolos. En Puebla, históricamente, en todas las luchas, se hablaba de los serranos, siempre, y dirigentes muy importantes en el movimiento de reforma. Y no se olvida eso está presente en los municipios, en los pueblos de este Estado, la lucha de las comunidades, de los pueblos, eso existe. Había hasta una rivalidad entre serranos y los del Valle, tenía un nombre, nada más que no olvido, los que vivían en la planicie del Estado. Los serranos sí eran muy identificados, definidos, ¿no? Los de Zacapuastla, de todas las comunidades y municipios de las sierras, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a estarlos recordando. Sus historias, sus versiones de cómo participaron. Sí, podría hacer eso. Sí, con la Secretaría de Educación Pública, con Cultura, Memoria Histórica. Le vamos a pedir aquí a Jesús que nos ayude y que platique contigo para ver qué se puede hacer. Y lo otro, sí, estamos trabajando de manera coordinada. Sergio ya se entrevistó con Jorge Mendoza de Banobras para ver lo del financiamiento de estas obras de infraestructura, todo esto que él planteó, y también nosotros vamos a ayudar. También ya se entrevistó con el subsecretario de Egresos, Juan Pablo Devoto, y se está viendo cómo ayudamos para que sus planes se lleven a la práctica, se conviertan en realidad, y tenemos el compromiso de resolver el problema de salud en Puebla. El Seguro Social tiene que seguir trabajando para entregar los hospitales y que no haya falta de médicos, de especialistas, de medicinas, que estén en buen estado las instalaciones médicas. En fin, estamos trabajando de manera coordinada. Señor presidente, A ver, ya nos vamos a ir, Si nos vemos todos los días.
Presidente, gracias. Sobre el tema de migración, yo quería abundar un poco. ¿Cuál fue el análisis que hicieron de qué va a pasar en la frontera de México una vez que concluya el título 42, ahora que se reunieron con la funcionaria de Estados Unidos? También se informó que México va a seguir aceptando migrantes por razones humanitarias a pesar de que concluya este título, porque entiendo va a haber otro mecanismo para deportar a los migrantes. Entonces, ¿qué se espera que pase en la frontera? Si podría desbordarse la situación, o cuál fue el análisis que hicieron y qué tantos migrantes podría recibir nuestro país. Bueno, con la información que se está dando, nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está abriendo una opción, una alternativa. Apenas anunció el presidente Biden de que se finalizaba o se iba a finalizar lo de la emergencia sanitaria y empezaron coyotes que también se disfrazan de defensores de migrantes. Empezaron a hablar de que se organizaban caravanas. Pero al darse la información de lo que se está haciendo, mucha gente no va a dejarse engañar. Y eso es lo que estamos llevando a cabo. Y nuestro compromiso de siempre dar un trato humanitario a los migrantes, pero informarles que existen estas vías, que no tienen que salir de sus países, que pueden hacer el trámite en Guatemala, que pueden hacer el trámite en El Salvador, que pueden hacer el trámite en Honduras, que pueden hacer el trámite en Colombia, en Panamá, en Ecuador, que hay visas para Haití, para Cuba, Venezuela, falta uno, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Salvador. Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, esto va a ayudar mucho a que no aumente el flujo migratorio a partir de la desinformación y que se corran riesgos. ¿Habría alguna preparación especial justo por si se incrementa? No sé si el canciller pudiera también hablar. Estamos pendientes nada más, pero tenemos el mismo plan que se ha aplicado en otras ocasiones de albergues, servicio médico, el cuidar lo del transporte, decirle también a la gente, a los transportistas, porque hay quienes sacan raja también, rentando trailers y que no va a ser nada más responsabilidad de los choferes, los accidentes, porque hasta ahí llega. O los autobuses
porque llegan los dueños y dicen cuando se detienen los autobuses, es que me robaron el autobús. Yo no sé nada, no tuve nada que ver. Ya ese cuento no va a funcionar, no funciona. O sea, vale más que lo sepan, porque nos están ayudando las fiscalías estatales. Y sobre el número, no sé si salió un comunicado, no sé si el canciller pudiera hablar sobre un cálculo que se tenga de cuántos migrantes podrían ser deportados de Estados Unidos. No, eso no lo manejamos, porque además los números que se dan siempre son mayores y no sucede nunca el que se rebasen las metas, los números. No sé si quieras tú, Marcelo, hablar sobre esto. Bueno, yo lo único que diría es reiterar las cifras que acabo de dar sobre nuevas vías para poder acceder a los Estados Unidos. Ese es el punto medular. Lo demás pues, es entrar a la especulación. ¿Qué serían las cifras importantes? El concepto importante. Nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral de Estados Unidos para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son 360,000 para este año. De esas ya, hoy en día ya tenemos 90,000 personas que siguieron este procedimiento y están ya en Estados Unidos. Llegaron vía aérea porque hicieron su aplicación. Permisos de reunificación familiar y para movilidad laboral de Honduras, Guatemala y El Salvador, esto es nuevo, adicional, son 100,000. Pero no puedes intentar las dos. Si quieres solicitar o tramitar esto y ya estás en otro país, pues evidentemente ya la aplicación a lo mejor no va a funcionar. Pero entonces son 360,000 más 100,000 adicionales. Y 64,716 que son las visas H2B, que son para también Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, pues son cifras importantes porque no se tenían antes. Insistirle a las personas que nos están viendo que lo que les están diciendo que por $7,000 los llevan a la frontera con Estados Unidos con los trailers y todas estas vías muy peligrosas y que ya no los van a regresar, es falso. Los están engañando. Pasó hace unos meses también con Haití. Por eso es importante dar esta información. Y bueno, estaremos informando. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Y preguntarle, ya la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la pandemia de COVID. Si en México también estarían declarando esto en los próximos días o qué van a hacer. Sí, estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado al respecto, el martes. ¿Ese día ya se declararía el fin de la pandemia? No. Ese día vamos a que los médicos expongan. Antes nos vamos a reunir. El lunes tenemos reunión a las 6 de la tarde con los integrantes del sector salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto. Vámonos a desayunar ya, ¿no? Tú quedas pendiente. Queda pendiente. ¿De la qué? Desprivatización del agua en Puebla. 10 años con una empresa que solamente está causando beneficios para la misma, en detrimento de los poblanos, gobiernos de Morena, gobiernos del PAN, promesas en campaña que no se han cumplido para desprivatizarla. Parece que la empresa es más poderosa que los gobernantes. ¿Qué nos dices? No, eso no es cierto, pero
hay que ver de qué se trata, de cuándo se dio ese contrato, ese convenio, ¿sí? Cuándo se concluye, cuándo termina, si es bueno o malo el servicio, todo lo que se tiene que ver en estos casos. Hay 3 juicios perdidos por la empresa porque contamina, no limpia y cobra. A ver, entonces, porque eso es de nosotros, es federal. No. Es una concesión que se dio en el gobierno del gobernador Moreno Valle, una concesión que tenía muchos vicios con temas muy altos. Sin embargo, se hizo un análisis y un estudio por parte del gobernador Barbosa, donde se dio cuenta de que financieramente era muy complicado poder cambiar la concesión que tenía Aguas de Puebla, y sin embargo lo que le daba derecho era tener un incremento de casi el 30%. Lo que se logró es que se pudiera llegar a un acuerdo donde no tiene un aumento de más del 4% y tiene un compromiso de inversión para poder atender parte de la zona metropolitana. Se ha hecho un conjunto con los presidentes y alcaldes de toda la zona metropolitana buscando generar las mejores condiciones. Financieramente es un tema muy complejo y muy complicado, en donde hoy los municipios y el Estado no tienen el soporte para poder dar toda la infraestructura que requiere esta zona metropolitana para ello. Sin embargo, las condiciones que se hicieron para poderla bajar y poder tener condiciones hoy importantes, con un compromiso de inversión, sin apalancamiento por parte del Estado, ya generan otro tipo de condiciones que en el corto plazo se empezarán a ver beneficios de inversión por parte de la empresa. Es recíproco y vámonos a desayunar. Vamos al acto. Vámonos. No, es de eso. No hablamos. Me da muchísimo gusto verles, la prensa, los medios en Puebla siempre han estado a la vanguardia. Me consta, porque por aquí pasé caminando cuando el éxodo por la democracia, 1991, o sea que tiene que 20. Ya llovió. Bueno, y los medios en ese entonces y siempre aquí en Puebla informan con objetividad, con profesionalismo. La mayoría. ¿Cuándo regresa, presidente? La mayoría. Siempre voy a estar aquí en Puebla. Tengo la dicha enorme de conocer los 217 municipios de Puebla. Sí, y imagínense, Cholula con tanta historia, con tanta cultura, ¿sí? Y así todos los pueblos, todas las regiones. Eso lo van a decidir ustedes. Bueno, Dios, adiós.